Cordial saludo de paz y bien. En el siguiente video les vamos a hablar de la educación en el siglo XVII, presentado por Dana Alejandra Paz Portillo, Ángela Daniela Naspirán Jojoa, Nicole Alejandra Marcillo Chamorro y Juliana María Montilla Morales. Siglo XVII. Toda etapa histórica es el reflejo de su contexto. Lleva en su esencia los condicionantes de la época en el caso del siglo XVII. Cuatro son los rasgos que lo definen. Tensiones religiosas, eclosión científica, cultura barroca, es decir, excesos ornamentales, pero también herencia humanista. Estamos ante una centuria que para muchos representa el estancamiento, representa una época conflictiva frente a la innovación traída por el humanismo del siglo XVI, cuando el estamento eclesiástico dejó de tener la exclusividad en asuntos sociales, culturales y educativos. Los 100 años que transcurren entre 1600 y 1700 prolongaron la ruptura con el medioevo, en un mar de fondo de depresión económica, crisis social y pesimismo generalizado. En el marco europeo, luteranos, calvinistas y anglicanos desafiaron el catolicismo oficial que había incurrido en cierta relajación de las jerarquías eclesiásticas, además de agravios cometidos en el seno de la Iglesia. La Reforma protestante sumió a Europa en un desasosiego de dimensiones continentales que resquebrajó Europa y que encontró en la Contrarreforma la respuesta de los católicos, integrada por España, Francia, Portugal, los príncipes italianos, el emperador alemán y sus aliados contraeuropeos. Resultado, no tardaron en surgir iglesias de carácter nacional, luteranos en Alemania, anglicanos en Inglaterra o calvinistas en un buen número de países europeos. Una época incista de luces y sombras, caracterizada también por el dinamismo científico gracias a personajes de la talla de Newton, Galileo o Descartes. En el plano religioso, por extensión el educativo, llama la atención el desarrollo de la tarea pastoral por parte de la Iglesia, tras la celebración del Concilio de Trento entre 1545 y 1563. A partir de ese momento nacieron numerosas congregaciones y órdenes religiosas con sesgo docente. Esto fue, a grandes rasgos, el contexto en el que se desarrolló la educación del siglo XVII, cuya corriente educativa ha sido bautizada como realismo o disciplinarismo pedagógico, y que se desdobló en dos versiones. Primero, la protestante propia de la Reforma y segundo, la católica enmarcada de la Contrarreforma. Acerquémonos ahora a cuestiones doctrinales que tienen que ver con el capítulo educativo. Tanto luteranos como católicos asumían que el pecado original condicionaba la infancia, y el desarrollo educativo, la aceptación del pecado original, significaba para los protestantes la supresión de la libertad y la educación moral que quedaba reducida a pura directriz religiosa. Pero Lutero aspiraba a conducir al ser humano hacia la luz, y la fe, dicho de otra forma, el espíritu no era suficiente para moldear al individuo, sino que se necesitaba disciplina, ley e instrucción. La educación católica, por su parte, partía del fenómeno de la fe, una fe en la que se distinguen dos vertientes complementarias, la intelectual y la moral. Por tanto, la educación era concebida como una tarea básica para que los niños recobraran la inocencia y alcanzaran la piedad, venciendo así la ignorancia y la soberbia del pecado original. Los propios luteranos enfatizaron la necesidad de aplicar una educación infantil férrea, especialmente los 7 primeros años, para alejar al niño de la perversión y el vicio. Se contemplaba la educación como un proceso disciplinario en el que la iniciativa debía recaer en los educadores y en el ambiente, pero no en los discípulos. El paradigma educativo mostró una gran desconfianza respecto a la educación familiar y como muestra las citas de Lutero y Demia, que miras ahora en pantalla. Frases como las anteriores ponen en evidencia que la educación se entendía casi como una urgencia, una alerta, una actividad de tutela, una actividad dominada por la inquietud y en el desempeño de sus funciones. El educador debía evitar los extremos recurriendo al amor, pero también al temor con mecedumbre y firmeza al mismo tiempo. No deben extrañar entonces el castigo habitual en las principales órdenes religiosas, docentes y la corrección como recursos educativos, pero se trataba de un castigo misericordia aplicado con piedad y prudencia. Abordemos ahora los objetivos pedagógicos y a los educadores más notables del siglo XVII. Por ejemplo, Jan Amos Komensky, cuyo nombre latinizado es Comenius,
A pesar de que ha sido tachado de utópico, teocrático y arcaizante, fue él quien lideró una auténtica revolución educativa. Comenius aspiró a una escuela universal en un contexto de tolerancia y armonía, anticipando el concepto de lo que sería la escuela obligatoria. Las escuelas precedentes, a su juicio, aplicaban métodos didácticos desde el castigo y el temor, lo que según él impedía el arraigo de la piedad en las almas y la instauración de las buenas costumbres. Además, pensaba que esa desviación distanciaba al hombre de su verdadera sabiduría. En su Didáctica Magna, Comenius proponía la enseñanza de la naturaleza como método a seguir. De hecho, a esta evolución desde las humanidades a la observación de la naturaleza, abrazada por Comenius, se le conoce como realismo pedagógico. Ya no era prioritario el conocimiento de los clásicos, sino la realidad de las cosas. Por eso, la educación cobró protagonismo porque era considerada como el proceso que estructuraba y capacitaba la mente para lograr comprender el mundo real. También el alemán Wolfgang Ratke llevó a cabo una profunda revisión de las coordenadas educativas de su época. Wolfgang Ratke trajo aire fresco a la pedagogía de su tiempo, apuntando a la individualidad del alumno desde el cultivo del espíritu, la tolerancia y la fraternidad. La nueva didáctica promovida por él se basaba en el seguimiento de las leyes de la naturaleza. Una vez más, realismo pedagógico, realismo desde el conocimiento de la lengua materna y las palabras. Proponía además el aprendizaje por medio de la experiencia y la inducción en detrimento del ejercicio memorístico. Otro influyente pedagogo de la época fue John Locke, representante de la escuela empirista inglesa y firme defensor de la libertad individual y la tolerancia religiosa. Los ideales pedagógicos de John Locke sintonizaban con el concepto del ser humano, que debía ser útil a sí mismo y a la sociedad. Además, concedió mucha importancia a la educación física y a la educación doméstica, guiada por un preceptor. En tiempos del realismo pedagógico, ya lo apuntábamos antes, se estiló una educación de sesgo civil y otra de carácter religioso cristiano. Entre los luteranos prevalecía el orden espiritual sobre el temporal, y tanto es así que el ministerio de la predicación, según ellos, proporcionaba justicia, vida eterna y paz, y el gobierno secular, el que intentaba implantar la civilización por medio de la razón, conservaba la paz, el derecho y la vida temporal pasajera. Es decir, la formación humana quedaba bendecida desde un punto de vista religioso, pero despojada de valor ascético y confinada al marco de la moralidad social. Implicaba además la negación de la cultura filosófica por su supuesta incapacidad de transformar al hombre. La premisa era que ante una naturaleza humana corrompida representada por el pecado original, la razón y la filosofía se contagiaban de esta impureza. Por eso, Lutero reconocía la utilidad de algunas artes liberales a las que a su vez negaba cualidades formativas. En su resumen, los postulados del luterismo significaron una profunda transformación educativa sedimentada en la proyección del espíritu y los fines del humanismo cristiano. Pero cabe reconocer también que con el paso del tiempo, la educación luterana incorporó rasgos que le hicieron más moldeable, sobre todo tras la contribución del más estrecho colaborador de Lutero, Melanchthon, erudito y reformador alemán, puso en marcha una modalidad de enseñanza media. Melanchthon promovió el cultivo de todas las artes liberales y en cierto modo mejitó la visión rigorística de Lutero. El sostener las necesidades que tenía la Iglesia de forjar una educación liberal que incluyera conocimientos de gramática, filosofía física, dialéctica o retórica. Además, defendía el estudio del latín y el griego por su profundo sentido educativo, que era consustancial a los dos lenguajes en términos globales. Los reformadores perseguían a una educación pública y universal, algo que no había logrado las escuelas parroquiales de siglos previos.
En lo que concierne al catolicismo, se adoptó una postura similar a la del cristianismo primitivo, la educación medieval y el humanismo cristiano. Es decir, una síntesis entre la formación religiosa y la humana o intelectual a medio camino entre la piedad docta y la ciencia cristiana, y que los escalopios convirtieron en lema, piedad y letras. Pero el catolicismo consideraba la piedad en un plano superior respecto a las letras, porque formaba al ser humano en el ámbito decisivo, el más importante, el moral. Por eso nos sorprende el recelo jesuita hacia los estudios cuando desde esta orden monástica se combinaba a que el fervor por el estudio no estuviese el amor a las virtudes sólidas y a la vida religiosa. El objetivo del realismo pedagógico era formar personas con medidas, pero no imposibles. Eso suponía a formar las pasiones, las emociones y sentimientos, una aspiración atendida por los autores barrocos, que consideraron una especial importancia a la educación de la afectividad y la voluntad. Lustres como Baltasar Gracián incidieron en que el primer objetivo de la educación no solo era mover, sino conmover al discípulo apelando a los valores que iban más allá de la racional. En ese contexto y con esas premisas es entendible el impulso que recibió la retórica entre los encaradores barrocos. Cabe reconocer también las dificultades que encontraron muchos pedagogos del siglo XVII, incluso en el siglo XVIII, para deslindar los ámbitos moral y religioso. Por eso los valores morales entonces tenían un claro trasfondo religioso. Ya en términos de formación intelectual, fueron esencialmente dos de los modelos de instrucción básica, primeras letras y formación universitaria. Las primeras letras se encargaban de transmitir conocimiento de lectura, incluido el latín, lo que implicaba también un seguimiento más decidido de la doctrina cristiana, y en esta fase educativa se aborda el aprendizaje de otras disciplinas que podemos leer en la imagen. En cuanto a la etapa universitaria, esta se configuró como un centro de carácter profesional que habría de proporcionar funcionarios al servicio de la Iglesia y del Estado. Una de las facetas más peculiares del realismo pedagógico era la urbanidad, ya que aspiraba a regular la conducta del alumno con el fin de contrarrestar los efectos perjudiciales del pecado original. Y también incluía un programa diario de actividades que afectaba al alumno, no solo en el entorno escolar, sino también en la casa o en las relaciones sociales. Dicho esto, nos sorprende que los contenidos educativos del realismo pedagógico tuvieron un profundo marchamo religioso. En el caso del luteranismo, fue que el sistema de enseñanza fue ideado por la Compañía de Jesús, que prevaleció un plan de estudios de inspiración renacentista. El propio Martín Lutero dio prioridad a la Sagrada Escritura como materia esencial tanto en latín como en griego, hebreo o alemán. Tras ella, los alumnos debían conocer a los mejores exegetas, es decir, personas que interpretan un texto, especialmente la Biblia, y libros orientados al aprendizaje de lenguas. Por último, se abordan los libros de artes liberales heredadas del quadrivium medieval y otras disciplinas científicas, artísticas y técnicas como derecho, historia y medicina. Dicho de otra forma, la tesis luterana partía de la proyección de artes filológicas difundidas por el humanismo, a las que sumaba el auxilio de la gracia necesaria para restaurar la primitiva pureza de la fe, y con lo que se lograría una educación cristiana distinta a la escolástica medieval. En el seno del luteranismo se produjo una evolución de los contenidos educativos. De hecho, Melanchthon
discípula de Lutero, acabaría retocando el plan de estudios concebido por su maestro previamente. Despojó niveles el plan anterior y propició que las disciplinas desde el humanismo ganaran protagonismo en la enseñanza secundaria. Ante todo, Melanchthon colocó la teología en la cúspide, es decir, a la perfección del currículo en detrimento de la escolástica. De esta forma, acabó estableciéndose un importante consenso entre el luteranismo y el catolicismo. Ambas confesiones acabaron implantando sistemas educativos similares, evitando así una ruptura ruda con la tradición cultural previa. Respecto a las disciplinas y profesiones seculares de la enseñanza superior, apenas sufrieron cambios de estructura respecto a la etapa procedente de los cambios más novedosos del realismo pedagógico. Hicieron que se afectara la enseñanza elemental que no había, gozando de un protagonismo excesivo, que se limitaba al aprendizaje de la lengua latina. Ya en el siglo XVI había recibido un primer impulso por parte de pedagogos humanistas, y durante el siglo XVII, con el disciplinarismo pedagógico, que comenzó a imponerse un modelo acorde con el nuevo orden religioso y político. Esta predisposición alfabetizadora, donde primaba la enseñanza de la lectura y la escritura, surgió al calor del Estado primitivo. La creciente economía capitalista y el interés de las iglesias por instruir a sus fieles en temas doctrinales. Un ejemplo fue la propuesta de San José de Calasanz, fundador de las escuelas pías. Tengamos en cuenta que en España, a excepción de las escuelas pías, el aprendizaje de la lectura solía abordarse en lengua vernácula, pero en el resto de Europa era habitual iniciarse en la lectura con la lengua latina. El primero de los sistemas de enseñanza que logró imponerse fue el de San Juan Bautista de La Salle, que enseñó a sus alumnos a escribir y a leer francés, latín y manuscritos y nociones tanto de ortografía como de aritmética. Se trataba de una enseñanza de tintes religiosos a lo que se sumaba la urbanidad, disciplina, a la que San Juan Bautista de La Salle dedicó un manual titulado Las reglas del decoro y de la urbanidad cristiana, y en la que se evidencia la intención de fundir moral religiosa con moral secular. Por último, a modo de balance, la educación del siglo XVII transcurrió por los derrotes del realismo pedagógico, con la enseñanza de la naturaleza como alternativa a los clásicos y con la educación universal como propósito. Para concluir con este video, el siglo XVII fue un periodo de rápido progreso de muchas ciencias y de creación de instituciones que apoyaban el desarrollo del conocimiento científico. También se crearon nuevos métodos de investigación que condujeron a importantes avances en el campo de la ciencia. Los tres grandes científicos del siglo XVII fueron Juan Kepler, Galileo Galilei e Isaac Newton. Se puede concluir que el siglo XVII fue un siglo de transición entre el humanismo y la reforma, la ilustración y el despotismo. El siglo XVII posee caracteres singulares tales como la renovación de la educación en los países latinos, en España e Italia. En el siglo XVII se desarrolla la educación pública, la educación de carácter católico, la educación en España, la educación en América hispánica, la educación en América británica y la educación religiosa pietista. La pedagogía en el siglo XVII fue una pedagogía realista, que fue representada por Jan Amos Komenski, Wolfgang Ratke y John Locke. Con Wolfgang Ratke y Jan Amos Komenski nace una nueva didáctica dentro de esta pedagogía como consecuencia de los movimientos filosóficos y científicos. Hagamos un breve análisis acerca del contexto educativo en el siglo XVII. Los libros se escaseaban, pues eran caros y estaban escritos en latín. Las mujeres estaban excluidas de recibir educación y las escuelas eran muy pocas y solo el 5% de la población, una minoría selecta conformada por el clero, la nobleza, la burguesía, recibía educación. El resto era analfabeta. El gobierno era monárquico, es decir, gobernaba el rey. La sociedad estaba dividida en clases sociales bien definidas.
como el clero, la nobleza, la burguesía y los súbditos. El clero estaba conformado por la iglesia y las autoridades. La nobleza, formada por las personas que poseían títulos nobiliarios concebidos por el rey o heredados por sus antepasados. La burguesía estaba formada por los habitantes de las ciudades que tenían privilegios laborales reconocidos. También los súbditos no tenían derechos, pero sí el deber obedecer al rey. Para el año de 1789, con el inicio de la Revolución Francesa, la mitad de los hombres sabe firmar y son capaces de escribir textos tan sencillos. Los libros se han hecho más accesibles al abatar sus precios y sus escritos en lenguas propias del país o región. Entonces surge el movimiento de la Ilustración, conocidos también como Siglo de las Luces. Estas ideas se oponen al absoluto monarquio y definen el derecho de todo a la vida, a la libertad y a la propiedad. Este movimiento configuró una enseñanza alternativa y progresista. Los ilustrados proponen la idea de que el adulto puede educarse por sí mismo a través de la letra impresa y con este fin nace la enciclopedia. Su finalidad era disipar las tinieblas de la humanidad con luces de la razón. Los conocimientos deberían ser más científicos, utilitarios, basados en la observación directa y en la experiencia. Esto hacía un cambio inevitable a la metodología y a la enseñanza. Para concluir que la educación del siglo XVII fue un siglo de la instrucción sensorialista y racionalista del naturalismo y del idealismo en la educación, así como la educación individual y la educación nacional. En este movimiento aparecen mezcladas las ideas del sensualismo y del idealismo, del empirismo y del racionalismo de siglos anteriores. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.